Ok, arranquemos. Punto número 1 dice, al mezclar 130 gramos de una muestra de carbonato o carbonito de magnesio, 18,5 gramos de impurezas inertes, con 2,20 decímetros cúbicos de solución acuosa 1,10 molar de ácido clorhídrico, se obtuvieron 23,2 decímetros cúbicos de monóxido de carbono medidos a 0 grados centígrados y 1 atmósfera, según esa reacción química. Indicar reactivo en exceso y la masa de reactivo que queda sin reaccionar. Y como punto 2, calcular el rendimiento de la reacción. O sea, son 2 puntos de un mismo ejercicio. Estequiometría. Empecemos a tomar los datos. Por un lado tenemos los datos de reactivos y por otro lado los datos de productos. De reactivos nos dan los datos en la primera parte del enunciado. Arrancan diciendo que tenemos 130 gramos de una muestra de esta sustancia, que fíjense que es un reactivo. Magnesio, carbono, oxígeno, 3. Ah, es carbonato de magnesio. Te faltaba el 3 acá, ¿no? No se veía ese 3. Pero me dicen que es una muestra, con lo cual si es una muestra quiere decir que estos 130 gramos son el 100%, pero no son totalmente puros. Es por eso que después dice que tenemos 18,5 gramos de impurezas inertes. No me están dando el porcentaje de pureza, pero sí me están diciendo qué parte de los 130 gramos es impura. Eso a mí me permite calcular qué masa es pura. Si yo quiero saber la masa pura y tengo la total y la impura, resto la masa total menos la masa impura y obtengo cuántos gramos son puros, que son los que puedo usar en la estequiometría. Esto me da 111,5 gramos. Bien, siguiendo con los datos, me dice que tenemos un volumen de 2,20 litros, recuerden que decímetro cúbico es lo mismo que litro, de una solución acuosa 1,10 molar de ácido clorhídrico, que fíjense que sería el otro reactivo. Entonces, ácido clorhídrico tenemos un volumen de 2,20 litros y una molaridad de 1,10 molar. Bueno, la molaridad, que es una concentración, nos indica cuántos moles hay cada un litro de solución o cada 1000 mililitros. Si queremos calcular, si queremos usar estos datos de estequiometría, no podemos porque en la estequiometría trabajamos con moles o con gramos. Así que no se olviden que cada vez que nos den una solución, o sea, la concentración y el volumen de solución, para calcular moles podemos hacer molaridad por volumen siempre y cuando el volumen esté en litros. Porque recuerden que este símbolo, molaridad, equivale a mol sobre litro. Entonces, si yo multiplico 1,10 mol sobre litro, la molaridad, por el volumen en litros, litro con litro se cancela y me quedan moles. ¿Cuántos moles de ácido clorhídrico están en esa solución, en ese volumen de solución? Y son 2,42 moles. O sea que con este procedimiento, a la hora de tomar datos, lo que hacemos es tomar los datos de forma correcta, o sea, la masa pura del reactivo o los moles de un reactivo que está disuelto en una solución. Bien, hasta ahí tomamos los datos de los reactivos. Después dice que se obtuvieron, o sea que ya hablamos de producto, 23,2 decímetros cúbicos era dióxido de carbono. En el enunciado como que faltan los numeritos. De dióxido de carbono medidos a 0 grados centígrados y a 1 atmósfera. O sea que ahí tenemos como datos del dióxido de carbono el volumen, 23,2 litros, la temperatura, 0 grados centígrados, y la presión, 1 atmósfera. Yo me imagino que a esta altura del partido, siempre que vemos este tridente de datos, P por B igual a N por R por T, ¿no? Como que viene por ahí la mano. De hecho, cada vez que vean presión, volumen y temperatura, eso se usa para calcular moles. Y como les decía con los reactivos, este ejercicio no se puede resolver con presiones o con volúmenes, es gramos o moles. Así que como tengo presión, volumen y temperatura, planteo P por B para poder despejar cuántos moles de dióxido de carbono se obtuvieron. Para despejar eso voy a pasar R y T dividiendo y reemplazo. A ver, en la temperatura se mide en Kelvin. 0 grados más 273 es 273 Kelvin. Así que tenemos presión 1 atmósfera, volumen 23,2 litros, R 0,082 litro por atmósfera sobre Kelvin por mol,
y temperatura 273 Kelvin. Y esto es igual al número de moles o la cantidad de sustancia. 1 por 23,2 dividido 0,082 por 273 nos da 1,04 moles. Listo, tengo los moles de dióxido de carbono obtenidos, o sea, ya afectados por el rendimiento. Visto. Así es como se toman los datos, calculando moles o gramos según lo dado. Una vez que tengo los datos, voy a plantear el cuadro estequiométrico. En el cuadro estequiométrico vamos a armar la receta. Entonces, copiemos. Tenemos magnesio, carbono, oxígeno 3, más 2 ácidos clorhídricos. Esto me da magnesio cloro 2, más dióxido de carbono, más agua. Bien, en el primer renglón de la receta vamos a usar los moles. Y en los moles vamos a poner los coeficientes estequiométricos, o sea, los números que están adelante de cada una de las sustancias. Si no hay nada, por supuesto, es un 1. De hecho, el magnesio sí es 1. Tendríamos 1 mol. Acá sería 2 mol, 1 mol, 1 mol, 1 mol. En el siguiente renglón vamos a armar la receta, pero en gramos, usando entonces masa. Para la masa vamos a multiplicar la MR de cada compuesto por el número de moles que pusimos en el renglón anterior. La masa molar en general se las dan. Fíjense que acá yo les traje estas y miren, la masa molar del carbonato de magnesio, que es 84,3 gramos sobre mol, y la del ácido clorhídrico, 36,5 gramos sobre mol. A mí me gustaría también plantear o tener la del dióxido de carbono, ya que es otro de los datos. Y bueno, si sumamos los 12 gramos de carbono más 2 por 16 gramos de los oxígenos, la masa molar de este es 44 gramos mol. Probablemente, chicos, si no me la dieron es porque no la necesito, ¿sí? Pero bueno, sabiendo que esos tres sustancias son las que van a participar de este ejercicio, bueno, calculo la masa para ellas por lo menos. El que quiere completar todo el cuadro, completa todo. Está más que bien. Entonces hago 84,3 por 1 y esto me queda 84,3 gramos. Acá ya no pongo gramos sobre mol, porque cuando multiplico este por este, los moles se simplifican. Para el otro hago 36,5 multiplicado por 2, que me da 73 gramos. Y para el dióxido de carbono, 44 por 1 mol, que me queda 44 gramos. Y como les decía, estos dos, yo por lo menos, como no los voy a usar, los dejo sin completar. Y luego ponemos en la parte de datos, acá viene el tema, ¿qué ponemos en la parte de datos? En la parte de datos vamos a poner, para los reactivos, las masas o moles, las masas puras o los moles de las soluciones. Pero es importante eso, que estén puras. Es por eso que para el carbonato de magnesio no voy a colocar el 130, voy a poner el 111,5. Que dicho sea de paso, con 3 cifras significativas, el que quiere poner 111 está perfecto. Yo le voy a dejar el 0,5 por ahora, voy a redondear el final. Y para el ácido clorhídrico tenemos esto, que es la cantidad de sustancia que hay disuelta en ese volumen, así que eso lo ponemos en el cuadro. ¿Qué pasa con los productos? Este producto, que es el producto obtenido, está afectado por el rendimiento. Sabemos que hay un rendimiento, no sabemos de cuánto es el objetivo del ejercicio calcularlo, pero bueno, esos moles de dióxido de carbono ya están afectados por el rendimiento. O sea, esto no es el producto esperado. Cuando uno hace estequiometría, los productos que calculamos acá son los esperados, no los obtenidos. Es decir, representan el 100% del producto esperado. Por lo tanto, los datos del producto que me dan como dato no los ubico, porque en el cuadro solamente ubico datos del producto al 100%. Así que este dato después veré para qué lo uso, ¿sí? Entonces, una vez que anoté todos los datos, que armé el cuadro, que ya hice toda la bola, ahora viene a hacer el ejercicio, que contra todo pronóstico es la parte más corta. La parte más larga es interpretar los datos y tomarlos de forma correcta y armar correctamente el cuadro. Entonces ahora me dice, indicar el reactivo en exceso y la masa de reactivo en exceso que queda sin reaccionar. Bueno, para hacer este ejercicio, hace poquito subí un video también a YouTube resolviéndolo de la manera en que lo explico tradicionalmente, que es calculando cuánto producto produce cada reactivo para ver cuál es el reactivo limitante y cuál es el reactivo en exceso. Así que hoy se los vengo a presentar a ustedes, para aquellos que no lo sepan, cómo calculo rendimiento, reactivo limitante o reactivo en exceso yo.
Con esto hago la aclaración porque hay alumnos que no serán alumnos míos de esta clase y que de pronto lo hacen de otra forma. Sepan que hay otras formas de hacerlo, ¿sí? Entonces, como yo sé que dentro de un ratito voy a calcular rendimiento y que para calcular rendimiento debería calcular cuántos moles de dióxido de carbono se espera tener, voy a calcular con los dos reactivos que tengo los moles de dióxido de carbono que se esperaría tener. O sea, el 100% de dióxido de carbono que yo esperaría producir con estos reactivos. Yo sé que el ejercicio no me pide eso, pero cada vez que yo quiera calcular reactivo limitante, voy a calcular producto. Y voy a calcular el producto, ¿cuál producto? Y si el ejercicio continúa, calcular el producto que me están preguntando en el próximo punto. O bien, si el ejercicio no continúa, le puedo poner la X a cualquiera de los productos y calcularlo en cualquier unidad. Entonces, voy a hacer una regla de 3 con el primer reactivo para ver cuánto produce este reactivo del primer producto. Como este reactivo tiene el dato en gramos, de esta columna vamos a usar la receta en gramos. Y como acá yo deseo obtener moles, voy a usar el dato en moles. Entonces la regla de 3 me quedaría. Si con 84,3 gramos de carbonato de magnesio se produce un mol de dióxido, entonces con 111,5 gramos de carbonato de magnesio, ¿cuántos moles de dióxido se produce? Hago 111,5 por 1 dividido 84,3 y esto me da 1,32 moles de dióxido de carbono. Ahora, ahí calculé cuánto esperaría producirse el dióxido de carbono a partir del primer reactivo. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora con el segundo reactivo. Como este segundo reactivo tiene el dato en moles, voy a usar los moles. Entonces la regla quedaría, si con 2 moles de este reactivo se produce un mol de dióxido, con 2,42, ¿cuánto? Bueno, escribámoslo. Con 2 moles de ácido clorhídrico se produce un mol de dióxido. Entonces, con 2,42 moles X. Bueno, a ver, 2,42 por 1 dividido 2 me da 1,21 mol. Bien, ¿qué es lo que obtuve con esto? Que para que el carbonato de magnesio se consuma por completo, tengo que producir hasta esta cantidad de dióxido. Y para que el ácido clorhídrico se consuma por completo, hay que producir esta cantidad de dióxido. Claro, ¿qué pasa? La cantidad que produce el ácido clorhídrico es menor a la que podría producir el carbonato de magnesio. Ya sé que es poquito, pero fíjense que este número es menor que este. Eso quiere decir que el ácido clorhídrico, que dicho sea de paso, déjenme que escribo acá ácido clorhídrico, la referencia siempre escríbanla, chicos. No hagan reglas de 3 con números sueltos. Siempre escriban sobre qué reactivo están hablando o qué producto. Eso quiere decir entonces que el ácido clorhídrico se va a consumir por completo cuando se produzca esta cantidad de dióxido de carbono y va a sobrar un poco de este, porque este quiere producir más, pero no puede, porque sin ácido clorhídrico no puede seguir produciendo productos. Entonces, el ácido clorhídrico es el reactivo limitante y el carbonato de magnesio el reactivo en exceso. Una vez que descubro quién es el reactivo en exceso, recuerden la pregunta. Preguntan indicar qué reactivo está en exceso y la masa que queda de ese reactivo sin reaccionar. Entonces, una vez que reconozco cuál es el reactivo en exceso, vuelvo al cuadro y voy a borrar el dato del reactivo en exceso. Como este es el dato del reactivo en exceso, lo borro. ¿Por qué? Porque esa cantidad justamente está en exceso. No se va a usar toda. Entonces voy a borrar el número y en su lugar voy a poner X. Mantengo la unidad. Entonces la intención va a ser calcular con la cantidad de reactivo limitante, que es la que se consume por completo, voy a calcular cuánto usé del carbonato de magnesio. ¿Sí? Entonces, de esa forma yo voy a saber cuánto sí se consumió y después, restando la cantidad total a lo sí consumido, voy a tener cuánto no se consumió. Entonces, reconozco cuál es el reactivo en exceso, borro el dato del cuadro, pongo una X en su lugar y calculo cuánto se usó de él con el reactivo limitante. La regla de 3 quedaría, si con 2 moles de ácido clorhídrico se utilizarían 84,3 gramos del carbonato de magnesio, con 2,42 moles, ¿cuántos gramos se usarían de este reactivo? Entonces queda 2 mol de ácido clorhídrico usa 84,3 gramos de el carbonato de magnesio. Entonces, con 2,42 moles de ácido clorhídrico,
¿qué masa de este reactivo usa? Hago 2,42 por 84,3 dividido 2 y esto me da 102 gramos. Entonces, esta es la masa del carbonato de magnesio que sí se usó. Esto es lo que se consumió cuando se consumió todo el reactivo limitante. Ahora, como yo quiero saber la masa que queda sin reaccionar, lo que voy a hacer es restarle a la masa total de esta sustancia, que da estos 111,5 gramos, le voy a restar los 102 gramos utilizados. Y ahora, cuando haga esta cuenta, sí redondeo. Hago 111,5 menos 102 y esto me da... Ah, no, me queda 9,5, no me queda para redondear con 3 cifras, tiene solamente 2. Con 3 cifras sería 9,50, le agregamos un 0. Y listo, esta sería la respuesta de qué masa de reactivo en exceso queda sin reaccionar, 9,50 gramos. Por otra parte, en el punto 2 nos piden calcular el rendimiento. Bueno, acá viene por qué a mí me gusta calcular el reactivo limitante de esta forma. Cuando yo calculo el reactivo limitante, no solamente calculo el reactivo limitante, sino también calculo cuánto producto esperaba obtener. O sea, el producto estequiométrico, el que representa el 100%. O sea, yo esperaba obtener 1,21 moles de dióxido de carbono. Pero en realidad obtuve 1,04, me dijo el enunciado. En realidad el enunciado me dio la presión, volumen y temperatura, pero yo saqué que se produjo con eso esa cantidad de moles. Así que cuando uno quiere calcular rendimiento, tiene que hacer eso, calcular el producto esperado, con las reglas de 3 simples, con la estequiometría, y comparar eso con el producto que me da el enunciado, con la cantidad de producto dado, con el que sí se obtuvo. Porque este producto, el dado, representa el porcentaje de rendimiento. Entonces, fíjense que con el paso del punto 1 ya puedo responder el punto B. El punto, sí, en realidad no se llama B, es 2. Voy a decir, si yo esperaba obtener esto, o sea, si 1,21 moles de dióxido de carbono representan los que esperaba obtener, o sea, el 100%, entonces estos 1,04, que son lo que realmente se obtuvo, ¿qué porcentaje representa? Porque ellos representan el porcentaje de rendimiento. Hago 1,04 por 100 dividido 1,21 y esto me da 85,9%. Y ese es el rendimiento de esta reacción. A ver, dice, por la siguiente ecuación redox, aluminio sólido más hierro más 3 acuoso produce aluminio más 3 y hierro más 2. Escribir las semi-ecuaciones de oxidación y reducción y la reacción global balanceada. Yo aparte de eso le voy a agregar quién es el agente reductor, el agente oxidante, que es cosas que les pueden llegar a tomar. Entonces, tenemos aluminio más hierro, que produce aluminio más 3, más hierro más 2. Bueno, en este caso tenemos iones. El primer aluminio no es un ion, es un metal y su carga es 0. Pero el resto son todos iones. Entonces, lo que vamos a plantear acá es la visualización de las cargas para ver quién se oxida, o sea, quién aumenta su carga y quién se reduce de reactivo a producto. El aluminio, fíjense que pasa de tener carga 0 a tener carga más 3, así que de acá a acá el aluminio se oxida porque aumenta su carga. Y que se oxide quiere decir que es el agente reductor. Cuando ustedes les pregunten quién es el agente reductor, van a responder el reactivo que se oxidó. O sea, en este caso sería el aluminio. Y por otra parte, fíjense lo que le pasa al hierro. El hierro pasa de tener carga más 3 a tener carga más 2, redujo su carga. O sea que se redujo. Y si se reduce, es el agente oxidante. Al contrario de lo que uno razonaría. Y de esa forma podemos armar las semiecuaciones de oxidación y de reducción, planteando una ecuación entre los aluminios y otra ecuación entre los hierros. Quedaría aluminio contra aluminio más 3 y hierro más 3 contra hierro más 2. Entonces acá hay que balancear, y vamos a balancear masa y carga, nada más, acá no tenemos oxígenos. Entonces fíjense que la cantidad de aluminios que hay acá y acá es la misma, porque eso se ve como las atomicidades, o sea, los numeritos que tendrían que ir acá abajo. Como hay 1 y 1, entonces la masa está balanceada. Y por otra parte, hay que balancear la carga. De este lado tenemos carga 0, del otro lado carga 3.
se suman electrones del lado donde la carga es mayor. Entre 0 y 3, la carga es mayor del lado del 3. De ese lado sumo electrones. ¿Cuántos electrones sumo? Los pueden calcular como carga mayor menos carga menor. 3 menos 0, 3 electrones sumados. Y ahí quedó balanceada la carga. ¿Qué sentido tiene esto de hacer carga mayor menos carga menor? Bueno, resulta que los 3 electrones son 3 cargas negativas, porque el electrón tiene carga negativa. Si yo hago entonces más 3 menos 3, eso me da 0 y equipara a la carga del lado contrario. ¿Sí? Bien, entonces siempre sumo carga del lado donde la carga es mayor. Recuerden que en los negativos el número más chico es más grande, ¿sí? Si tienen el lado menos 2 y el otro lado menos 4, de este lado sumo electrones porque más 2 es mayor que menos 4, menos 2 es mayor que menos 4. Y en mi ecuación tenemos hierro más 3 contra hierro más 2. La cantidad de hierros es 1 y 1, así que la masa está balanceada. Y como la carga mayor está de este lado, y voy a sumar electrones de este lado, y voy a hacer 3 menos 2, y esto me da un electrón. Una vez que tengo las ecuaciones planteadas, que es parte de lo que el enunciado pide, aclaren siempre acá, bueno, acá le llaman semiecuación, es lo mismo semi o emi. Esta era de oxidación y la otra era de reducción. Una vez que les plantean esto, bueno, ahora hay que dar la reacción global. Y para eso, primero recuerden de multiplicar cruzado los electrones para lograr la misma cantidad de electrones en ambas ecuaciones. Voy a multiplicar a toda la ecuación de arriba por la cantidad de electrones que puse abajo, o sea, por 1, y a toda la ecuación de abajo por la cantidad de electrones que puse arriba, o sea, por 3. Y si multiplicamos la de arriba por 1, me queda aluminio. Aluminio más 3 y 3 electrones, o sea, queda igual porque estoy multiplicando por 1. Y si lo hago abajo, bueno, 3 por 1, 3 electrones, más 3 hierro más 3, y esto me da 3 hierro más 2. Fíjense que la carga no se multiplica la cantidad, el número que está adelante. Y bueno, de esta forma se simplifican la cantidad de electrones porque son equivalentes en reactivos y en productos, y sumando los reactivos por un lado y los productos por el otro, logro la ecuación global. Y listo, ahí termina. Si cuentan la cantidad de aluminios y la cantidad de hierros, van a ver que es la misma. Y si cuentan las cargas, también va a dar lo mismo. Fíjense la carga. Acá tienen 3 más 3 por 2, que es 6. En total eso suma 9. Y en el lado contrario, 3 por 3, 9. Más 0, 9. O sea que no solamente quedan iguales las masas, o sea, las cantidades de cada uno, sino que también las cargas. Bueno, vamos con el 4. Dice, dados los siguientes compuestos orgánicos, indicar cuál corresponde a la familia de los alcoholes. Nosotros que vamos, alcoholes primarios, dato no menor, alcoholes primarios. Bueno, lo que vamos a hacer primero es reconocer a qué familia pertenece cada uno de estos compuestos. Así de paso repasamos eso. Y los compuestos carbonados, si tienen solo carbono, se van a separar en alcanos, alquenos o alquinos, que son los hidrocarburos. En este caso, el punto C es un compuesto que tiene únicamente carbonos. Y como todos los enlaces entre los carbonos son simples, esto es un alcano. Si hubiera algún doble es alqueno, si hubiera algún triple, alquino. Fin. Después, si tienen oxígenos, se pueden clasificar en alcoholes, cetonas, aldehídos, ácidos carboxílicos, éter, éster. En este caso, en el primer elemento tenemos un oxígeno. Particularmente cuando tenemos OH, eso se llama alcohol. ¿Sí? El resto de los que nombré anteriormente tendrán su particularidad. Si tiene OH es alcohol, si tiene OH y también tiene doble ácido con oxígeno, es un ácido. Si tiene solo doble ácido con oxígeno en la punta, es un aldehído. Pero si tiene esto en un carbono del medio, es una acetona. Bueno, etc. Este es un alcohol. Así que acá estamos con el alcohol. ¿Qué lo hace primario? Que el oxidrilo esté unido al primer carbono de la cadena. Supongamos que tenemos una cadena con más carbonos, porque la verdad que esa es bastante corta. Si el oxidrilo, está unido al primer carbono, que puede ser este o bien este, se llama alcohol primario.
Si el oxidrilo está unido al carbono que le sigue, o sea, este o este, secundario, ¿sí? Así que la respuesta de este ejercicio ya está, es esta. Pero para repasar, recordemos que son el resto. Cuando tenemos nitrógeno e hidrógeno unido a un carbono y este carbono no tiene unido oxígeno, esto es una amina. En caso de que la sustancia hubiera sido igual, pero este carbono estaba unido por doble enlace con el oxígeno, o sea, el carbono que está unido al compuesto que deriva del amoníaco, también está unido a oxígeno, esto se llama amida en vez de amina. Y después primaria también, la misma clasificación, ¿sí? Si está en el primero, primaria. Igual la amina tiene la particularidad de que el centro de la amina es la sustancia derivada del amoníaco. O sea que si fuera secundaria, de acá sale otros carbonos. Si fuera terciaria, de acá sale otros carbonos. O sea que es el NH, el nitrógeno en realidad, el que te comanda si es primaria, secundaria o terciaria. Y después acá tenemos otro compuesto que tiene bromo, y estos se llaman, bueno, en realidad son hidrocarburos que están halogenados. Muchas veces los llaman halogenuros, cuando tienen bromo, cloro, yodo o flúor, que son los halógenos de la tabla periódica. Se llaman halogenuros. O simplemente hidrocarburos halogenados. Se preparó una solución de cloruro de sodio, masa molar 58,4 gramos mol, disolviendo 15 gramos de soluto en 265 gramos de agua. Calcular la cantidad en moles de cloruro de sodio presentes en 134 mililitros de solución si la densidad es de 1,19 gramos sobre centímetro cúbico. Bueno, a ver, es un ejercicio de soluciones, desde ya es una solución de cloruro de sodio como soluto. Y arranca contándome que cuando disuelve 15 gramos de soluto, que disuelve 15 gramos de soluto en 265 gramos de solvente, porque es agua. Y dice que quiere que calculemos los moles de cloruro de sodio presentes en 134 mililitros de solución. Y alguno podrá pensar que esta cantidad de agua equivale a 265 mililitros de agua y armar regla de 3. Bueno, pues no, porque acá esto es mililitros de agua y a ustedes le están diciendo que quieren saber cuántos moles de este soluto hay en esta cantidad de solución. Y aparte nos dan la densidad. Densidad 1,19 gramos sobre centímetro cúbico. Así que ordenemos los datos que tenemos para poder gestionar qué me falta, qué necesito. Sí sé que tengo un volumen de 134 mililitros de solución y que quiero saber la cantidad de soluto que hay acá. Este es mi objetivo. Pero después, esta información, ¿cómo la organizo? Bueno, una opción es armar un cuadrito de datos donde ponemos el soluto en gramos y en moles, donde ponemos el solvente en gramos y la solución en gramos y mililitros. Son las unidades que se usan dentro de este tema. Y digo, bueno, voy a ordenar estos datos porque yo acá no tengo, acá lo primero que noto para armar esto, que no se arma siempre, pero lo que me hace armarlo, es que yo veo que yo quiero acá el soluto en moles, por ejemplo, necesito los moles de soluto y acá los tengo en gramos. Después necesito mililitros de solución y acá ni siquiera tengo solución. Ay, disculpen, dije solvente y puse SN. O sea, acá yo necesito solución y acá ni siquiera está. O sea que eso es lo que me lleva a armar el cuadro de datos, como darme cuenta que entre los datos que tengo y lo que necesito obtener no hay relación todavía. Entonces digo, bueno, con estos datos que tengo, armo el cuadrito a ver cómo puedo tener más relaciones en otras unidades. Entonces yo sé que tengo 15 gramos de soluto por cada 265 gramos de solvente. Bueno, lo primero que puedo gestionar acá es calcular la cantidad de solución, porque la solución es la suma de solvente más soluto. O sea que hago 265 más 15 y esto me da 280 gramos de solución. Después otra cosa que puedo pensar es que los gramos de soluto los puedo pasar a moles, ya sea usando reglas de 3 simple o bien dividiendo por la masa molar.
¿sí? La división de gramos por la masa molar hace que pase a moles. La masa molar me dijeron que era 58,4 gramos mol, así que yo hago 15 dividido 58,4 y esto me da 0,257 moles. Y también, para terminar de completar, los gramos los puedo pasar a mililitros, dividiendo por la densidad. Tengamos en cuenta que mililitros es el volumen, ¿no? Y sabemos que densidad es masa sobre volumen. ¿Por qué divido? Y porque paso el volumen multiplicando y paso la densidad dividiendo. Y fíjense que masa dividido densidad es volumen. Así que el que no tiene ganas de aplicar la fórmula de densidad puede recordar que para pasar de gramo a mililitros es dividido por la densidad. Y como la densidad me la dieron, que es 1,19 gramos sobre mililitro, hago 280 dividido 1,19 y esto me da 235 mililitros. Entonces, al ordenar los datos y poner las otras unidades con las que los datos pueden aparecer, de repente me aparecieron mililitros de solución y moles de soluto. Este cuadro lo que me está diciendo es que cada 235 mililitros de solución hay 0,257 moles de soluto. Entonces, en el cuadro selecciono los datos que tengan la misma unidad que los datos pedidos. Entonces ahí puedo decir, bueno, si cada 235 mililitros de solución hay 0,257 moles de soluto, cada 134 mililitros de solución, ¿cuántos moles de soluto hay? Hago 134 por 0,257 dividido 235 y esto me da 0,146 moles de soluto. Y listo, ahí respondí. El ejercicio dice, la reacción de formación del fosgeno es tal. Se sabe que si se duplica la concentración de cloro 2, la reacción aumenta 4 veces. Mientras que si se duplica la concentración de monóxido de carbono, la velocidad también se duplica. Indicar el orden de reacción con respecto a cloro 2. Bueno, lo voy a explicar primero de forma mental, ¿sí? Lo que me está indicando acá es que, dada la ley de velocidad, que sería la constante de velocidad multiplicada por la concentración de los reactivos, elevar a cada uno a su orden, alfa y beta, llamados órdenes parciales. El enunciado me dice que cuando esto duplica, cuando cloro duplica, la velocidad aumenta 4 veces. O sea que cuando esto duplica, esto aumenta el cuádruple. Entonces, ahí habría que pensar, teniendo en cuenta que esto se mantiene constante, ¿a cuánto habría que elevar al 2 para que cuadriplique la velocidad? Y bueno, igual, si lo pienso así, capaz estoy haciéndolo matemáticamente también, ¿no? O sea, ya estoy haciendo las dos cosas juntas, no lo estoy haciendo mental. O sea, si me está diciendo que el cloro duplica, o sea, la concentración aumenta el doble, entonces, ¿a qué tengo que elevar el 2 para que la velocidad termine cuadriplicando? Y bueno, 2 elevado a 2 da 4. O sea que en este caso se hace que beta tiene que ser 2. Y ese sería el orden de cloro y la respuesta al ejercicio. Muere ahí. ¿Y qué pasa para el otro? También me indican que la concentración de monóxido de carbono duplica y la velocidad al mismo tiempo duplica, que esta es otra información, dice, mientras que se duplica la concentración de monóxido, la velocidad también se duplica. O sea que esto aumenta el doble y esto también. Recordemos que esto aumenta el doble elevado a alfa. Entonces ahí nos preguntamos, ¿a qué tengo que elevar a alfa para que 2 a la alfa me dé igual a 2? Y bueno, a 1, porque 2 a la 1 es 2. Entonces, en este caso, 1 es igual a alfa. Y ahí tenemos el orden del monóxido de carbono. Y luego, si quiero el orden global, es la suma de los dos. 2 más 1 me queda 3. Bueno, esta es la forma mental de resolver el ejercicio, que puede o no confundirlos, obvio. Es totalmente válido que sea confuso. Les voy a mostrar el mismo proceso, pero con operaciones matemáticas. La ley de velocidad tienen que saber plantearla. Insisto con que es la constante multiplicada por la concentración de los reactivos elevado cada uno a su orden. Entonces, yo voy a copiar un cuadro de experiencias donde voy a poner la experiencia 1, la experiencia 2, la experiencia 3. Ahora van a ver por qué son 3 y no son 2. A su vez, en la parte de arriba del cuadro voy a colocar la concentración de un reactivo, la concentración del otro reactivo
y la velocidad. En la experiencia 1 va a ser como los datos básicos, sin modificaciones, algo que en el enunciado no está dado. O sea, voy a poner concentración de CO, voy a poner concentración de cloro 2 y voy a poner velocidad inicial, como si fueran los datos iniciales. ¿Qué pasa? Me dice que se duplica la concentración de cloro, dice el enunciado, y la velocidad de la reacción aumenta 4 veces. O sea que la concentración de cloro la voy a multiplicar por 2 y a la velocidad la voy a multiplicar por 4. ¿Sí? ¿A qué velocidad? A la inicial. Y la concentración del monóxido, bueno, lo dejo como concentración de monóxido. O sea, no le pasó nada en esa primera experiencia, no nos duplicó porque no me lo indicaron, quedó igual. Y miren la experiencia que está marcada en verde. Dice, si se duplica la cantidad de monóxido de carbono, la velocidad también duplica. O sea que a este le voy a duplicar la concentración y a la velocidad también la voy a duplicar. Y la concentración de cloro, bueno, no me dijeron nada, así que estimo que en esta experiencia quede igual. Una vez que tengo el cuadro de experiencias armados, para cada experiencia voy a armar su ley de velocidad, la fórmula. O sea, voy a plantear esto de acá. Para esta primera entonces sería la velocidad inicial es igual a la constante de la reacción multiplicado por la concentración de monóxido a la alfa multiplicado por la concentración de cloro elevado a beta. Hago lo mismo para esta, pero sería 4 veces la velocidad inicial es igual a la constante por la concentración de monóxido, queda igual, y la concentración del cloro sería 2 veces la concentración de cloro 2 elevado a beta. Como esto se distribuye en la multiplicación, me va a quedar en realidad 2 a la beta por la concentración de cloro 2 elevado a beta. Y lo mismo hago acá. La velocidad va a ser 2 veces velocidad inicial. Esto es igual acá por la concentración del monóxido, pero ahora es 2 veces la concentración del monóxido y todo esto elevado a alfa, misma idea chicos, se distribuye, así que me queda 2 a la alfa por la concentración del monóxido a la alfa, por la concentración de cloro 2 a la beta, que como acá no varió, va a quedar como cloro 2 elevado a beta. Y después lo que voy a hacer es dividir a cada una de las reacciones de las experiencias modificadas con la experiencia original. Entonces voy a tomar la experiencia 2 y la voy a dividir por la experiencia 1. O sea, yendo paso a paso como todo muy reglado, ¿no? O sea, planteo las experiencias con lo que dice el enunciado, hago las leyes de velocidad y las divido entre sí. La idea de dividir es poder simplificar. Y miren lo que pasa. Se van las velocidades iniciales, se van las constantes, se van los monóxidos, se van los cloros. ¿Qué me queda? 4 es igual a 2 a la beta, lo que habíamos pensado antes mentalmente. Y acá, el que no se dé cuenta que beta tiene que valer 2 para que 2 a la 2 de 4, pueden aplicar logaritmo. O sea, que tienen calculadora lo pueden hacer. O sea, el 2 pasa como logaritmo en base 2 de 4. Y esto en la calculadora se resuelve como log 4 dividido log 2. Y esa cuenta les va a dar 2. Ahora, ¿es ideal aplicar logaritmo? ¿Qué sé yo? O sea, depende de la matemática que tengan encima, ¿no? Convengamos. O sea, en todo caso, quizás es más coherente pensar desde acá, ¿a qué tengo que elevar el 2 para que me dé 4? Esa pregunta es el latiguillo de la respuesta. Así que beta vale 2, como habíamos pensado antes mentalmente. Y luego divido la tercera experiencia con la primera. Siempre es la segunda con la primera, la tercera con la primera. Y otra vez divido. Y acá se me van las velocidades, las constantes, los monóxidos, los cloros. Y me termina quedando, ¿qué cosa? 2 igualado a 2 a la alfa. Y acá lo mismo. Pueden aplicar logaritmo. Logaritmo en base 2 de 2 igual a alfa. Recuerden que lo que está como base del logaritmo es lo que está abajo del exponente. Este 2 es este. Y acá esto se resuelve como logaritmo de 2 dividido logaritmo de 2. Y eso les va a dar un hermoso 1. Ahora, si no quieren aplicar logaritmo, que es totalmente válido, desde acá se preguntan, ¿a qué tengo que elevar el 2 para que me dé 2?
y a la 1, únicamente a la 1. Y bueno, ahí tienen otra forma de llegar a la misma respuesta. El ejercicio dice, la siguiente reacción donde se descompone el óxido del nitrógeno es endotérmica. Teniendo estos gases en equilibrio en un recipiente rígido, indicar si un aumento de temperatura modifica el valor de la Kc, o sea, si aumenta, disminuye o no modifica. Solamente el aumento de temperatura modifica la Kc. Porque el aumento de temperatura en una reacción endotérmica o exotérmica genera un movimiento en el equilibrio. O sea, si una reacción está en equilibrio, va a evolucionar a reactivos o a productos dado el cambio de temperatura. Y resulta que la Kc es directamente proporcional con la concentración de productos. O sea que si ustedes hacen el análisis de la evolución y por el cambio de temperatura la evolución es hacia productos, entonces se espera que aumente la Kc. Y en caso de que la evolución sea a reactivos, entonces va a disminuir la Kc. Pero para esto hay que analizar la evolución. Entonces, en este caso, a mí me están diciendo que la reacción es endotérmica. En una reacción endotérmica, lo que sucede es lo siguiente. Si la evolución es hacia productos, la temperatura de la reacción va a disminuir. Y si la evolución es hacia reactivos, la temperatura va a aumentar. Entonces, si la perturbación que la reacción recibió es un aumento de temperatura, escúchenme esta porque esto es importante cómo se piensa. Si la perturbación implica un aumento de temperatura, la reacción lo que va a hacer es producir reactivos de forma desmedida. Para equilibrar eso, lo que va a hacer la reacción es buscar que suceda lo contrario. O sea, que la respuesta de la reacción es disminuir la temperatura. Y ahí es donde, dado la respuesta que siempre es lo contrario a la perturbación, uno tiene que preguntarse, ¿y entonces, esta reacción, hacia dónde tendría que evolucionar para disminuir la temperatura? Y hacia productos. Y si evoluciona hacia productos, entonces aumenta la Kc. Y esta es la forma en que se justifica por Le Chatelier un ejercicio. Perturbación, respuesta de la reacción, evolución, modificación.